Hemos estado celebrando una piadosa novena en honor a Santa Rosa de Lima, preparándonos a la fiesta y su piadosa octava. Y hoy día se cumplen los 8 días, así que nos despedimos de estos homenajes, pero ojalá que no de ser devotos de la gran Santa Rosa de Lima. Y una cosa que nos tiene que llamar la atención en relación a Santa Rosa de Lima, que una vez que fue canonizada, elevada a los altares por el Papa de la época, hace ya más de 300 años, fue proclamada patrona de las Indias Occidentales y de las Islas Filipinas. Es decir, hay un vínculo que nos une a todos, porque podría haber dicho patrona del Perú solamente, y en realidad no es así, sino patrona de todas las Indias Occidentales y de las Islas Filipinas. Y la razón es muy sencilla, pero muy grande, y debiera, si hubiera conciencia histórica, es decir, tuviéramos conocimiento de nuestras raíces, de los heroísmos de nuestros antepasados, de la tradición que ha ido forjando nuestros pueblos cristianos, y en particular nuestros pueblos cristianos americanos, es que tenemos una historia común. Dense cuenta que no se entendería Santa Rosa de Lima de no haber habido un Cristóbal Colón, de no haber habido una empresa evangelizadora de esa monarquía que se llamó la monarquía misionera de la gran Isabel la Católica, una de las reinas más grandes de la historia del mundo, y que realizaron esta empresa con el afán encargado del Papa de la época, el afán de conquistar estos pueblos a la religión cristiana. Esa es la razón de ser. Esa es la razón de ser. Y es por eso que los conquistadores sabían muy bien que no podían arrebatar a los indígenas lo suyo. Y cuando lo hacían, se encontraban con la voz de la iglesia, de los ministros del evangelio, diciendo: momento, eso no se puede hacer, devuélvalo. No podían tratarlos mal. Y claro que hubo casos de malos tratos, sí, claro, donde hay seres humanos ocurren esas cosas, desgraciadamente. Pero lo interesante es que desde el principio siempre estuvo esta conciencia cristiana advirtiendo: eso no se puede hacer, eso, usted no tiene derecho a hacer eso. Y desde el principio el afán fue evangelizar a los indígenas. Desde que Cristóbal Colón llega a tierras americanas creyendo que son las Indias, como suelen repetir los manuales escolares, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalles, pero es así. Y parten de vuelta con sus barcos de vuelta a España, con indígenas a bordo. Y se sabe el día y la hora en que fueron bautizados en España. Y fueron bautizados estos primeros indígenas, y se ha publicado hace poco un libro interesantísimo, La vida de los indígenas en España. Porque solemos pensar: llegaron los españoles para acá. Sí, pero no solemos saber, estudiar o reflexionar. Y hubo indígenas que fueron a España, pero muchísimos. Muchísimos. Y bueno, y los primeros están consignados sus bautismos con hermosos cuadros en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de la llamada hispanidad, es decir, de los pueblos que tienen su vínculo histórico con la corona de Castilla, y allí están siendo bautizados en presencia de la reina Isabel la Católica, en presencia de Cristóbal Colón, que los han evangelizado, y va a comenzar todo este proceso de conquista espiritual de América, para Dios, para la Virgen, para la ley evangélica. Y no solamente el Papa va a proclamar América bajo el patrocinio de Santa Rosa de Lima, sino que va a poner las Islas Filipinas, les decía. ¿Y por qué? Es que pertenecían a la misma corona. Se había dado el mismo vínculo, el mismo trato, el mismo afán de conquistar estos pueblos para la religión cristiana.
Habían llegado a Filipinas, imagínense, por primera vez los cristianos, en el mismo viaje con que por primera vez se descubrió Chile. Don Hernando de Magallanes toma posesión para la corona católica de Chile, desde el sur de Chile, que hemos cumplido hace poco tiempo atrás los 500 años, y bueno, en ese mismo viaje llegan a las Islas Filipinas, y le ponen Filipinas por el rey Felipe II, en honor a Felipe II. ¿Y qué va a ocurrir allí? Bueno, lo mismo, evangelización. En las Islas Filipinas, donde todavía hay un sector de la sociedad que todavía habla castellano, y donde pueden ver ustedes en las grandes fiestas religiosas que el pueblo llano, digámoslo así, habla la lengua indígena local, pero en las grandes fiestas religiosas, los himnos hermosísimos que se cantan en español. Y en las Filipinas están la imagen del niño Dios de Cebú que recibió una princesa de esas islas de parte de don Hernando de Magallanes. Don Hernando de Magallanes va a morir allí también, porque tribus ariscas, digámoslo así, se enfrentaron con él y allí él murió. Pero resulta que las Islas Filipinas es el territorio de Asia el más católico de todos. 85% de la población, es decir, mucho más católico que Chile a esta altura del partido. Pero lo interesante es, tenemos la misma religión, tenemos la misma historia, tenemos la misma vinculación con una lengua madre, en este caso el castellano, y tenemos la misma devoción a los mismos santos. En Filipinas hay una inmensa devoción a Santa Rosa de Lima. Y formamos parte del mismo proyecto histórico, conquistar el mundo para Jesús, tal como Jesús lo mandó hacer a los apóstoles y que se pudo concretar en estas tierras tan lejanas del centro desde donde Jesús nos mandó a los apóstoles, fruto de estas grandes epopeyas que realizaron hombres asombrosos como Cristóbal Colón y don Hernando de Magallanes. Y Santa Rosa de Lima, con su especial amor a los más necesitados, que ha sido característica propia siempre de todos los santos, por su amor a los más frágiles, a los que tienen mayor necesidad de misericordia, por las obras de misericordia. Y bueno, Santa Rosa de Lima va a ser una especial celadora de esta obra misionera, de esta empresa de la salvación de las almas. Y como fue proclamada ella como patrona de las Indias Occidentales, es decir, América y las Islas Filipinas, imagínense que la gente tomara de nuevo conciencia que estamos todos unidos en el sentido que tenemos grandísimos lazos en común, que tenemos muchas cosas que forman parte de la misma historia. La misma historia. Chile tiene vinculaciones profundísimas con Perú, Perú con México, México con la Isla La Española, la República Dominicana, y bueno, y así llegamos a España, lo mismo a las Filipinas. Y viéramos que eso nos ayudaría si tuviéramos lazos especialmente fuertes a tener una visión común del mundo internacional, donde nuestros países no fueran países aislados. ¿Qué es un país de 20 millones frente, no sé, a la China con 1.200 millones de habitantes? No somos nada, un granito de arena en el mar. Pero se dan cuenta lo que significa que Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica, México, todas esas multitudes de hispanohablantes en Estados Unidos, las Islas Filipinas y después otros lugares donde se habla nuestra misma lengua. ¿Y para qué decir si ese vínculo lo tenemos más fuerte todavía con los países que hablan el portugués, que en la práctica nos entendemos? Y sobre todo que tenemos la misma religión, la misma historia, la misma lengua, los mismos santos que admiramos y que tenemos por patronos, los mismos. Y que permitiera a nivel mundial
decir, basta ya de toda esta locura en que está inmerso el mundo, respetemos la ley natural, la ley de Dios. Eso es lo que creemos todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Dejaríamos de ser un juguetito del cual se van peleando las grandes potencias del mundo. Y esto no significa suprimir ni a Chile, ni al Perú, ni a nadie, y digámoslo así, con una pretensión de meternos a todos en un mismo saco. No, cada país siempre ha sido un país distinto, pero países distintos que tenemos la misma historia. Y lo más importante, la misma religión, la misma religión. Es decir, tenemos una identidad común muy acentuada. Algunas diferencias, por cierto, por algo somos un país y no otro. Pero todo eso puesto en común, todo eso defendido en común, haría de todos los países que tenemos esta misma historia una, no voy a decir superpotencia porque uno no sabe lo que significa eso, pero sí un punto de referencia para otros países que no se atreven a levantar la voz ante tanta locura que estamos viviendo. En todo orden. Todas estas modas ideológicas, todas estas cosas que impone la ONU, los organismos internacionales, sin preguntarle a nadie, y van pasando la aplanadora sobre nuestros pueblos. Entonces, Santa Rosa de Lima, al ser proclamada patrona de estos pueblos nuestros, no solamente fue patrona a la cual invocamos individualmente como seres particulares, sino que debiéramos invocarla como patrona de nuestros pueblos, es decir, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades políticas, que queremos mantenernos cristianas, que queremos mantenerlas sumisas a la ley santa de Dios, porque queremos de verdad el bien común de nuestros pueblos, el bien común, no el mal común, el bien común de la virtud, que tanto amó Santa Rosa de Lima. Queremos tener buenos ejemplos para la juventud, queremos que la juventud en todos los órdenes reciba la protección que le corresponde y la inspiración para caminar en el camino del bien. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Santa Rosa, sí, pero con todas estas cosas que vienen de la ONU y de estos organismos internacionales y de estos grupos políticos, ideológicos de tanto poder, no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque te quedas excluido, quedas anulado. No somos nadie nosotros en el mundo, no tenemos nada que decir. Entonces a Santa Rosa de Lima le quiero pedir esta gracia y de adquirir esta conciencia histórica de nuestro pasado que permite que seamos lo que somos, de pedirle a Santa Rosa que nos sepamos muy hermanados en nuestra santa religión, la única verdadera, que la llevó a ella tanta generosidad y celo por la salvación de todas las almas. Y pedirle a Santa Rosa de Lima que nuestros pueblos, hermanos en la misma fe, en la misma historia, en la misma lengua, nunca jamás vuelvan a enfrentarse en ninguna guerra, porque esas son cosas que debieran resolverse entre nosotros, ciertamente de manera pacífica, cuando hay diferencias legítimas. Pidámosle a Santa Rosa de Lima que nos ampare, que nos proteja y que la conozcamos cada vez mejor para poder seguir sus pasos hacia el cielo. Ave María Purísima.